nadie sabe nada. Bienvenidos a Sepa la Bola. Comenzamos. Bueno, entonces, ¿cómo andamos, Esteban? Bien, Jair, estoy sorprendido por todo lo que estoy viviendo ahora. ¿De qué? Pues bueno, para quien no lo sepa, estamos transmitiendo desde Guadalajara. Venimos a conocer acá Guadalajara. Yo había dicho la vez pasada que de Miami, güey, tú ya estábamos en Miami y ahora estamos en Guadalajara y estamos viendo la celebración de la gente. Están festejando que Max Verstappen es el nuevo campeón mundial en la Fórmula 1 y se vinieron a reunir aquí al monumento a los niños héroes. Red Bull es campeón del mundo y es lo que los tapatíos están celebrando. ¿Cómo estás, Jair? No sabemos quién es ese güey. Andamos aquí en Chapu, está la celebración rojinegra. Y bueno, pero nosotros vamos a meternos en nuestros vicios. Y como la gente ya sabe, estamos con algunos diálogos de Platón, y hoy estamos con Protágoras o de los sofistas, es decir, un encuentro que hay entre Sócrates y Protágoras. Andan buscando a Alcibiades y están preguntando por Alcibiades, pero también van a buscar a Protágoras para que sea maestro de un amigo de Sócrates, y empieza ahí una discusión interesante entre Sócrates y Protágoras. Antes, bueno, quiero agradecer como siempre, o como lo hemos hecho regularmente, a TV Network Latinoamérica, que son esos canales por internet que se proyectan en Chile, en Argentina, en varios países, y también ahí andamos nosotros, colados. Nos invitaron y ahí está el programa. Entonces, pues bueno, aquí andamos, gente, otra vez, y nos vamos a ir para allá. Esteban, vamos a hablar de Protágoras y del mito de Prometeo, que sale el mito de Prometeo dentro de la charla que tiene Sócrates con Protágoras. Protágoras es el que dice: voy a utilizar una fábula, Sócrates, para explicarte tu cuestionamiento, ¿no? Sí. Y bueno, pero bueno, para meter en contexto, por si alguien por ahí se ha extraviado un poco, estamos hablando de los diálogos de Platón, donde el protagonista es Sócrates de los diálogos, pues, ¿no? O sea, normalmente es la figura a seguir, Sócrates, en los diálogos de Platón. Hemos hablado de varios diálogos y hoy nos vamos a meter con ese diálogo que se llama así, ¿no? Se llama Protágoras o de los sofistas, porque Protágoras era un sofista. Entonces, por eso. Bien, Esteban, pues arranco yo, y luego ya te paso el micro. Nomás no te vayas directamente al mito de Prometeo. No, Sócrates va en busca de Alcibiades junto con otro amigo, pero este amigo le dice a Sócrates: yo quiero aprender ciertas habilidades de oratoria, de elocuencia, y quisiera que fuera mi maestro Protágoras. Y Sócrates dice: Protágoras es un gran maestro, me parece buena idea, pero ¿por qué quieres que él te enseñe? Y entonces empieza Sócrates otra vez cuestionando todo el tiempo, ¿verdad? A todo mundo, Sócrates. Siempre lanzando esas preguntas, ¿no? Conducentes. Pues sí. Y entonces van en busca también de Alcibiades, parece que están en una reunión y por fin se van a encontrar con Protágoras. ¿Qué pasa una vez que se encuentra a Protágoras? Bueno, primero Sócrates le dice: Protágoras, queremos saber si aceptas ser maestro de mi amigo, porque quiere aprender de tus habilidades, de tus artes. Y Protágoras acepta hacer unas preguntas, pero acepta. Sin embargo, Sócrates pues hace preguntas, ¿no? En ese inter, ¿no? En esta introducción. Y una de las preguntas, que habla de muchas cosas, el diálogo está largo. Vamos, no nos vamos a meter en todo, pero habla de muchas cosas. Una de las preguntas es: ¿la virtud se puede enseñar? Esa pregunta detona en Protágoras, que empieza a hacer una elucubración de las virtudes, y empieza a agarrarse de ciertas artimañas para explicarle a Sócrates, pues, ¿no? Y esa es una pregunta válida, Esteban, que podemos hacer aquí.
¿no? Se la podemos lanzar a Germán y también a Alejandro, que está aquí. Alejandro es un filósofo que hoy nos acompaña. ¿Las virtudes se pueden enseñar o ya las traen las personas? ¿Qué me dices tú de ahí? A ver, Esteban, ¿quieres comentar algo? Las virtudes de la justicia, güey, la belleza, la honestidad, la honradez, por ahí, vamos. Sí, lo que pasa es que, a ver... No, es que no, me trinqué porque, bueno, hay que hacer mención de que a quien acompaña Sócrates es a Hipócrates, pero que no es si nos está viendo un médico, no es Hipócrates, es homónimo de Hipócrates. Que Hipócrates es contemporáneo de Sócrates, pero vivía en otra ciudad, ¿no? No es ese Hipócrates, pero el caso es que dice Hipócrates antes de que vayan con Protágoras, que él vendería hasta un riñón, ¿no? Si estuviera en este tiempo con tal de aprender con Protágoras, ¿no? Y entonces Sócrates dice, ¿a poco es para tanto? O sea, Sócrates sabe de la existencia de Protágoras, pero dice... ¿Por qué quieres aprender de él? ¿No? ¿Qué tiene él? ¿Por qué tanto? Sí. Porque Hipócrates está así como, no, es que es lo máximo que yo he visto en mi vida, es lo más sabio, ¿no? Y entonces llegan con Protágoras y hay un montón, un séquito ahí de gente que lo anda siguiendo porque supuestamente están aprendiendo de él. Y como bien dices, primero Protágoras se avienta ahí un soliloquio como medio, como un choro mareador, podríamos decirlo pero así. Me parece que tiene mucho sentido y buen razonamiento. Estoy de acuerdo contigo, pero... Recuerda que después es el conflicto con Sócrates, que Sócrates le dice, sé concreto, vato, o sea, no estés enmielando las cosas, ¿no? Sí, le dice, ya sabemos que un médico sí puede enseñar ciertas artes, ciertas habilidades, pero yo te pregunto por la virtud, le dice, ¿no? Exacto. O sea, le hace hincapié. Porque lo primero que le ofrece Protágoras a Hipócrates es, yo te digo que si estudias conmigo... Día con día vas a ir mejorando. Sí. Eso le dice Protágoras, ¿no? Y Sócrates le dice, pues sí, güey, también si va con un pintor, día a día va a ir mejorando. Y si va con un arquitecto, día a día va a ir mejorando. O sea, no nos estás ofreciendo nada novedoso, nada nuevo, nada... Y le dice, ni siquiera los hijos de los grandes políticos... Dice, los políticos se ponen o se dan el papel de enseñar a sus hijos porque esperan que la virtud sea adquirida por sí mismos. Es decir, los políticos no tratan de enseñarle virtud a sus hijos porque saben que no se puede. Es importante mencionar política y virtud ahí porque se supone que para tú ser un político necesitas tener virtud. Cosa que ahora ya no pasa, ¿verdad? Pero sí es algo que menciona Sócrates y que me parece muy importante. La virtud de la justicia sobre todo, Esteban. Ajá. Un político debería de tener, entendemos que ¿no? Se sobreentiende que debería de tener ciertas virtudes como el sentido de justicia, ¿no? Sí, claro. Y entre otras, pues, ¿no? Honradez y demás. Y bueno... Protágoras empieza a decirle un montón de cosas, de ideas, Híjole, yo creo que eligió mal a su contrincante porque empezó como a tratar de envolver a Sócrates y Sócrates llega un momento en que dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero hablar contigo porque le echas mucha crema a tus tacos y estoy hablando en lo más coloquial que puedo, que ya es mucho, y se quiere ir. Y creo que es Alcibiades quien precisamente lo detiene y le dice, no, espérate, o sea, vamos a negociar un diálogo entre tú y Protágoras, en el que él pueda ser más corto en sus respuestas y tú puedas interrogarlo de buena manera y a la inversa, ¿no? Y continúa. Aquí el tema central es, ¿la virtud se puede enseñar o simplemente se adquiere como... No sé cómo se adquiere. Ahí es donde Protágoras mete el mito de Prometeo. Ese lo he leído en clase con los alumnos. Digo, la gente que nos escucha seguramente lo ubican, el mito de Prometeo. Pero si alguien por ahí no,
para decirlo rápido, ¿no? Lo explico rápido, ¿no? Para que se entienda más o menos. Prometeo y Epimeteo van a repartir los dones a los seres vivos. Y Epimeteo le pide a Prometeo que él haga la repartición. Le dice, déjame hacer la repartición y después tú supervisas. Y entonces a los animales les da alas, les da ciertas pieles, dependiendo su configuración. Su entorno, sus características. Algunos les da alas para que vuelen y escapen de sus predadores, ¿no? Y entonces Epimeteo reparte cualidades, habilidades, pero se le pasa a repartir al ser humano. Y ya falta un día para que el ser humano aparezca en la tierra, pero no le repartió a él. Y entonces Prometeo se preocupa y dice, pero te has olvidado del animal racional. ¿Cuál es el animal racional? Pues el ser humano, ¿no? Entonces Prometeo le entrega el fuego al ser humano, pero se lo tiene que robar a Hermes y a Atenea. Se mete al lugar donde están ellos y les roba el fuego y luego se los lleva y el don de las artes, ¿no? Para que puedan elaborar ciertos artefactos que vamos a considerar como civilización o principio de civilización y que el ser humano pueda valerse por sí mismo, güey, para que pueda crear pieles y cubrir su piel y no muera de frío ¿no? Pero entonces el ser humano empieza a tener problemas entre ellos mismos, güey. Las comunidades, los grupos empiezan a tener problemas, güey. Y están siendo devorados por los animales. De tal manera que Prometeo se preocupa y dice, ¿no? Zeus también se preocupa y dice, algo está mal aquí, algo le falta al humano. Porque se unen, pero no se protegen, güey. Ajá. Pueden estar en grupo y todo, pero no se logran proteger. Les hace falta el arte de la política. Esta parte es interesante, ¿eh? Este tema lo podemos encajar en la educación también. Le hace falta el arte de la política. ¿Para qué? Para que puedan convivir. Puedan convivir, organizarse en comunidad y defenderse, cuidarse de los animales más poderosos, más fuertes o que los van a devorar. Y entonces Zeus manda ¿a quién manda? No recuerdo a quién manda, pero manda a alguien a que les mande el don de la prudencia, del pudor y de la política a los seres humanos. Una vez que manda a este personaje, va y se los lleva y entonces ya entendemos que el ser humano empieza a convivir, a organizarse, a juntarse y a defenderse, a cuidarse. Y entonces Protágoras utiliza esta fábula, utiliza este mito para darle a entender a Sócrates que el arte de la política se puede enseñar a quien no lo traiga, ¿no? Aunque Zeus, cuando le preguntaron, Zeus, ¿si quieres que le dé estas habilidades, estos dones a todos o solo a unos? Para que unos se lo enseñen a otros, y Zeus dice a todos, ¿no es cierto? Y entonces se lo reparte a todos. Y entonces Protágoras utiliza este mito, güey, para responderle a Sócrates. Pero estamos entendiendo, a ver si me queda claro, ¿estamos entendiendo que la política y la virtud es lo mismo? Es una virtud, pero hay otras, ¿no? Como el sentido de justicia, el sentido de la verdad, de la belleza. Sí, pero aquí lo que me traba es... ¿Y te rascas la cabeza para que salga la idea o qué? Sí, güey? sí. ¿Cuál es el significado de virtud? ¿Qué es la virtud? Es buena pregunta. Es lo contrario al vicio, güey. Pero bueno. ¿Tú tienes ahí la etimología? Arixímaco. ¿Tú tienes la etimología de virtud? Germán, ¿no? Es que... Mira, capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Ok. Dice cosa, o sea, creo que si habláramos en griego diríamos ente, ¿no? O onto, como quieras. Mira. Y luego dice disposición habitual para hacer el bien. Okay. O sea, creo que a ver. Este viene de vir, varón. Ajá. Que a su vez viene de fuerza.
Ok, vamos a entenderla. Entonces, vamos a entenderla, Esteban. Te voy a dar una definición a como yo la estoy entendiendo lo que me están diciendo acá. Fuerza del varón, quiso decir Germán, ¿no? Vamos a decir que un hombre con carácter lo suficientemente fuerte para hacer el bien. ¿Te Ok, late? me late. Bien. Entonces, esta persona viene a aprender de Protágoras eso y muchas otras cosas más. No solo el arte de la política, él utilizaba ese ejemplo, pero viene a aprender todo lo que pueda de Protágoras. La pregunta es, ¿esas virtudes son enseñables, Protágoras? Le preguntará Sócrates, porque uno le puede enseñar eso a alguien en una escuela, güey. Esteban, esas cosas se pueden enseñar. Un padre le puede enseñar al hijo las virtudes. Si lo piensas, güey, tiene sentido esa pregunta, güey. Sí, y en este caso, no sé si se te puede instruir externamente hacia la virtud. ¿O nace interior en el individuo? Quiero decir, fuera de tu entorno familiar. O sea, es decir, voy a ir con un maestro que me enseñe a ser virtuoso. Ok, Eso es a lo que me refiero, ¿no? Porque, ¿qué pasa en las universidades el día de hoy? Pues te dan una materia que se llama ética, que trata, entrecomillado, porque no trata exactamente de eso, pero de darte algunas clases de virtuosismo, ¿no? ¿Ustedes han tratado la ética con sus alumnos? Seguramente sí, Alejandro. Y también, ¿has tratado la ética? En mi caso, sí. Alejandro no. Alejandro, ¿no? Alejandro no quiere hablar porque lo reconocen. Filósofo alemán. Pero, mira, ¿cómo aprendes a hacer el bien, Jair? Bueno, Protágoras, según él, se puede enseñar la virtud. Sí, o sea, según él. Pero luego llega Sócrates y le dice, estás pero hasta la calzada de piojos, porque... Lo duda, sí. Pues sí, o sea, ¿cómo? Es lo que estábamos hablando ahorita, hace rato, con respecto a nosotros hacemos las cosas que están de acuerdo a nuestro entorno social, pues, o sea, reaccionamos o hacemos cierto tipo de acciones por imitación, por que quizá no con este lenguaje con el que me estoy refiriendo, pero a lo mejor Sócrates se refería a eso al decir la virtud no se puede enseñar y Protágoras estaba necio que sí. Bueno, es que, Esteban, de alguna forma las virtudes son transmitidas en la sociedad, ¿no? No las surgió el individuo por su cuenta. Se las enseñaron como tú tienes que seguir estas reglas, ¿no? Tal cual. Y además creo que hay algo ahí escondido. No sé si ya se manejaba eso en ese tiempo de Sócrates, pero decir, enseñar a hacer el bien. ¿Y qué es el bien? Yo, ¿sabes qué siento? Que Sócrates duda de que se puedan enseñar, porque Sócrates, a lo que hemos leído los diálogos, Sócrates va por el lado de la persona tiene que reflexionar las cosas. Exacto. O sea, primero tiene que vivirlas. Pensarlas por su cuenta, reflexionarlas, saber discernir, distinguir, esto es bien por esto es mal por esto. De tal manera que tal vez Sócrates lo que nos quiere decir es, la tiene que desarrollar el sujeto por medio de la reflexión filosófica, ¿no es cierto? Ajá. Eso es lo que interpreto yo. Pero sí, de acuerdo. Y Protágoras, como buen sofista, lo que hace es por medio de la oratoria, del discurso, enseñarlas, güey. Es ahí donde choca Sócrates, ¿no? Aquí hay que darle una importancia a los diálogos de Platón y meterlos a la vida diaria, pues, porque si no estaríamos hablando puras tonterías que a nadie le importan, y de lo que se trata es como que la gente empiece a ver cuál es la aplicación en la vida diaria, ¿no? Pero si yo trato de enseñarle a un niño buenas costumbres, a cuidar la naturaleza, que me parece una tontería, pero a los animales, ser buena persona, ser honrado, yo qué sé, ¿no? No quiero meterme en los 10 mandamientos ni nada de esas cosas, pero eso garantiza que ese niño va a ser virtuoso, es decir, va a seguir esas leyes y esas reglas. Ven, Alejandro, ven, dale. Sí, estoy fuera de cámara, pero bueno, a mí me salta mucho esta imagen del bien, ¿no? Porque de alguna u otra forma también pienso que puede ser algo meramente subjetivo, ¿no? Lo que puede ser bueno para unos
puede ser malo para otros. Exacto. Y probablemente uno busca actuar siempre dentro de lo que considera como lo más bueno, ¿no? Lo más bueno en el sentido de la lógica de que sus acciones van a traer un beneficio hacia sí mismo, ¿no? O algo para sí. Sin embargo, pues sabemos que por más bien que quieras hacer, siempre vas a generarle un mal a alguien o un mal visto desde otra perspectiva. Entonces, pues bueno, pienso que eso también termina siendo algo pues un tanto subjetivo, porque fíjate, si concibiéramos la idea de que lo bueno está sujeto a alguna especie de valores determinados, probablemente ese tipo de valores sí podrían llegar a ser enseñados. ¿Por qué? Porque la gente actuaría dentro de esos estereotipos de lo que se concibe como que es lo bueno o lo que está bien. Pero bueno, podríamos hablar de lo bueno, ¿no? Para la moral cristiana, pero no necesariamente lo bueno para la moral cristiana va a ser lo bueno para la moral musulmana y viceversa, ¿no? O con otro tipo de pensamiento u otro tipo de cosmovisión. ¿Un relativismo cultural, Alejandro, o qué? Pues probablemente estemos cayendo en eso, ¿no? En que finalmente es una imposición de los valores de algún grupo social o un tipo de pensamiento que no termina representando un carácter universal de lo que podría ser bueno o malo. Fíjate, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Nietzsche, a mí me encanta traerlo a todas partes, y como yo concibo a Nietzsche es que al final de cuentas pues lo bueno o lo malo termina siendo subjetivo, y en vez de darle una categoría moral que termina siendo arbitraria y subjetiva, pues podría concebirse como una categoría estética, ¿no? Cualquier tipo de actuar que exista en el obrar o el quehacer del hombre pues puede concebirse de manera estética. ¿Qué es esto? Alguien hace algo, tú puedes decir que es bello porque te genera tranquilidad, calma, ¿no? Dice Nietzsche que lo sublime es lo que te genera inquietud, ¿no? Como pimienta dentro de la nariz, una sensación de que te estás moviendo, que te tienes que mover, ¿no? O bueno, probablemente un actuar de alguna persona, pues en vez de que sea malo, puedes considerarlo grotesco, ¿no? Algo de mal gusto, algo que simplemente te desagrada. Pero no por eso va a ser malo o bueno, porque finalmente pienso que al menos esta noción de la virtud, del bien, sí estaría sujeta a una serie de valores culturales muy determinados, ¿no? Y a grupos de poder en ese sentido, ¿no? O bueno, ¿cómo lo conciben ustedes? Finalmente considerando la virtud como un aspecto en relación de lo que podría ser la fuerza del hombre por actuar en torno al bien, ¿no? Entonces, muy bien, gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Nos acaba de dar un paseo, Alejandro. Bueno, ya sacamos a Nietzsche aquí, ya valió. Siendo una sociedad predeterminada, que poco reflexiona, porque en las escuelas estamos enseñando muy poco la reflexión, el pensamiento crítico, entraría lo que dice Alejandro. Si es una sociedad predeterminada, con un determinismo, entonces esos valores, esas virtudes o ese bien simplemente nos está siendo trasplantado, Alejandro, ¿no es cierto? Sí, totalmente, ¿no? Como una serie de imposiciones o normativas culturales que lo bueno es que tú bautices a tus hijos, ¿no? Y si no los bautizas eres malo, ¿no? Cuando a mí en ese sentido me parece un acto pues también de inconsciencia sobre un sujeto que no es capaz de imponerse una cosmovisión del mundo y ya le están imponiendo cómo tiene que obrar de manera correcta, ¿no? Que es lo bueno para ellos. Eso sería una imposición en torno a lo que es el bien, ¿no? O lo bueno. O lo justo también, ¿no? O lo justo, ¿no? Que también, fíjate, bueno, a mí otro tema que me salta en este sentido de la virtud es que también podríamos hablar de que es o no enseñable, ¿no? Pero también fíjense, no sé si les pasa, yo no es que tenga los años del mundo, pero pues ya tengo un pequeño camino recorrido. Y yo creo que no es que uno pueda ser virtuoso o no todo el tiempo, ¿no? En dado caso que existiera la virtud, sino con el pasar del tiempo uno finalmente puede obrar de una forma A y de 10 años después una forma negación de A, ¿no? Una forma totalmente opuesta a la que probablemente uno habría obrado dentro de un momento temporal diferente, ¿no? Y así también podría ser totalmente diferente, ¿no? Una persona pues no virtuosa, ¿no? En ese sentido pues podría volverse virtuosa, ¿no? Entonces este relativismo temporal también del movimiento, ¿no? Situacional, ¿verdad? Situacional y de cambio en los sujetos, pues creo que también es un factor que debería de considerarse al momento de hablar de una virtud o de una universalidad en los juicios, ¿no? Me hiciste pensar, pues, digo algo, Esteban. A ver, dale. Antes de que se me olvide, me hizo recordar en el archipiélago Gulag de Saleyensky, Alexander Saleyensky, que he leído pedacitos, no he leído realmente la gran obra, que es considerada la gran obra del siglo XX, Archipiélago Gulag. Él dice algo parecido a lo que acaba de decir Alejandro. Él dice, como un hombre, un ser humano,
el mismo hombre puede comportarse de maneras diferentes en una situación diferente y luego después pasa un tiempo y se comporta diferente siendo el mismo hombre. Esto en relación a lo que ocurrió en los gulags del comunismo de Stalin, ¿no es cierto? Entonces es verdad, o sea, me suena mucho lo que acaba de decir Alejandro. Es que realmente, sí, o sea, Alejandro realmente lo que hizo fue así desmenuzarlo para que fuera un poco más claro, pero es completamente cierto. O sea, ¿qué se refiere Sócrates con cómo vas a enseñar la virtud, imbécil? O sea, es ese moralismo, Germán y Alejandro y Esteban, ese moralismo de Sócrates es el que le molestaba a Nietzsche, porque todo el tiempo quería hacer el bien y lo justo y quería seguir la ley, pero un ser humano como Sócrates no hay aquí. Es por eso, Alejandro, entonces, que le molestaba y lo llamaba decadente. ¿Traes cinta para 2 horas de programa, Germán? No, hay varios factores, ¿no? Fíjate, uno de los factores que considero que Nietzsche criticaba mucho de Sócrates es que todos hablamos de Sócrates como el creador propiamente de la filosofía. ¿Por qué? Porque comienza a acuñar los conceptos, ¿no? Donde finalmente, pues con el pasar del tiempo, la filosofía se vuelve un estudio del lenguaje y de la abstracción por medio de imágenes, ¿no? Y los conceptos. Que Nietzsche, en este sentido, fíjense, antes de esta perspectiva socrática, con toda esta corriente de pensamiento que surge también de Oriente, ¿no? De Egipto, que finalmente con los viajes que realiza Platón, ¿no? Y otros filósofos anteriores, también se habían empapado de este tipo de pensamientos. ¿Y qué pasaba en estas costumbres o en estas culturas? Bueno, se dice, ¿no? que los egipcios tenían la concepción, por ejemplo, de los números en función de una representación real, un ente propio en la realidad. ¿Qué es esto? Que el 1 era meramente la luna, ¿no? Un ejemplo. 2 eran las alas de los pájaros, ¿no? 3 eran las hojas de un trébol. Es decir, había una relación directa entre el símbolo y un objeto físico en el mundo. ¿Qué pasa después con Sócrates? Que tienes el objeto en el mundo, es decir, árbol, ¿no? Se vuelve la palabra árbol, más allá de la estructura o de la relación que podría representarse en el mundo, se intenta buscar un universal que represente qué es lo que es un árbol, ¿sí? Y en este sentido, lo que pasa es que todos los árboles, por así decirlo, desaparecen para volverse un abstracto, para volverse una idea. Y pienso que ahí es donde está la crítica principal de Nietzsche, ¿no? Porque dice, bueno, ¿qué pasa? Que nosotros nacemos, estamos cercanos a la naturaleza, estamos cercanos a toda esta materialidad. ¿Y qué pasa con Sócrates y con Platón? Pues que ellos nos abstraen de ese mundo, sí, para volvernos un abstracto y vivir en el abstracto, ¿no? Vivir finalmente negando la vida, ¿no? Que posteriormente esto, pues sí, da pautas al cristianismo, ¿no? Con la idea del alma, ¿no? Y con la idea del más allá, del cielo, del infierno, que finalmente esas son representaciones de que lo abstracto, es decir, lo no físico, lo no presente, lo que no está en nuestro entorno, es lo valioso, es lo importante. Y pienso que va en ese sentido más que nada la crítica que hace Nietzsche en torno a Sócrates, ¿no? Sócrates. Te voy a hacer una pregunta que puede ser una barbaridad. En ese sentido, ¿era materialista Nietzsche? Pues probablemente sí, ¿no? Iba más en el sentido de lo que es la vida, ¿no? El mundo físico. Fíjate, y ahorita regresando, bueno, en un tema un tanto más contemporáneo, a mí me salta un poco esto de Zuckerberg, ¿no? Con el nuevo Facebook, el llamado Meta. ¿Y qué es esto del Meta? Imagínate a qué tipo de absurdo hemos llegado, ¿no? Estamos finalmente entrando a la caverna de Platón y no regresando, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que dice Facebook o Zuckerberg es que el humano está tan alienado y busca abstraerse tanto del mundo en el cual vivimos que quiere entrar en un meta-universo, es decir, a la metafísica, a un abstracto. ¿Para qué? A mí me parece ridículo. Para que estemos como estamos en este momento platicando con personas de carne y hueso, pero a través de unos lentes de realidad aumentada. Es decir, a través del abstracto estamos intentando encontrar una relación con el mundo físico, ¿no? Y nos estamos alejando cada vez más del mundo físico. Pienso que eso también es algo que nos ha traído consecuencias más concretas, más reales, que finalmente pues deberíamos intentar anular dentro de esta perspectiva de Nietzsche, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve tener internet para vivir en una burbuja de abstractos cuando el mundo real de carne y hueso no lo estamos saboreando, ¿no? ¿De qué nos sirve estar vivos, ¿no? Cuando algunas costumbres o pensamientos occidentales nos dicen, bueno, tu vida no vale nada,
lo que vale es el cielo o el infierno, lo que está más allá de la vida. Y esta vida la estamos desperdiciando y desaprovechando de maneras tremendas, ¿no? Entonces, bueno, esa lógica sigue estando presente y creo que se está desviando el tema un tanto de la virtud, ¿no? Pero bueno, sale a colación y se va uniendo, ¿no? No, porque la virtud tiene que ver con todo eso, pero mira, creo que Alejandro acaba de hacer lo que a nosotros nos cuesta trabajo hacer, ¿no? O sea, empezar a irnos por los caminos en los que estamos ahorita, y ahorita que le hiciste la pregunta de Nietzsche sobre qué onda con Sócrates, y lo que mencionó Alejandro es completamente cierto, pero creo que ni siquiera necesitamos irnos hasta Nietzsche. O sea, Aristóteles ya le decía a Platón, de por sí no podemos con este mundo, y luego tú te inventas otro. O sea, era el gran conflicto de Aristóteles con Platón, ¿no? Bueno, creo que si puedo aportar algo aquí, porque creo que cierra bien la idea de lo que añadió Alejandro. Sí. Un diálogo complementario a este de Protágoras yo no lo he revisado, pero mucho de lo que están diciendo se relaciona también con otro diálogo que es el Menón, en donde la discusión también tiene que ver con si se puede o no enseñar la virtud, y es cuando entra también esta teoría de la remembranza, ¿no? Perdón, Germán, perdón que te interrumpa, nada más para aclarar. ¿Dijiste Fedón o el alma? El Menón. El Menón. El Menón, discúlpame. El Menón, porque ahí precisamente, y es donde embona la teoría de los mundos, claro, se conecta con otros diálogos como por ejemplo el Fedro, donde está el mito del carro alado, y entonces el alma cae al mundo, y entonces en el fondo ya todos sabemos, ya todos tenemos el conocimiento porque hemos contemplado las ideas puras que están en ese otro mundo. En el Topus Uranus. Ajá. Exactamente. Y entonces en el Menón, cuando descarta la posibilidad de que se pueda o no se pueda enseñar la virtud, mediante este ejercicio en donde a un esclavo, a un chavito que anda por ahí, le enseña mediante puras preguntas, es decir, mediante el ejercicio mayéutico, cómo resolver un problema, a resolver el teorema de Pitágoras. Ajá. Entonces, con eso lo que intenta demostrar Sócrates es que el conocimiento ya lo tiene. Sí. Lo tiene porque ya entonces, mediante la filosofía es que se puede encontrar la virtud, mediante precisamente este proceso de pregunta y respuesta, pero sí tiene que ver con la abstracción. Entonces es innato, y es por eso que va en contra de Protágoras, porque Protágoras lo que hace es, hay que enseñarlo. Ajá. Pero Sócrates diría más, no, ya se trae, pero hay que descubrirlo por medio del ejercicio mayéutico. Y ahí se enfrentan dos tradiciones, que precisamente está la del relativismo y la que está en la otra, en donde estaría así... Las universales, ¿verdad? Los universales, porque para Protágoras, que también es importante la cuestión como del contexto, Protágoras no es de Atenas, es de Abdera. Ajá. Entonces él llega también con otro tipo de ideas, y él llega como diplomático. Entonces para él la verdad se construye en el discurso, precisamente en la interacción política. La verdad se construye a partir de, vamos a decirlo, de acuerdos sociales. No hay una verdad como tal. De ahí que también se le ataque tanto a los sofistas por ser relativistas, ¿verdad? Ajá, porque dicen, en el fondo no es que estén defendiendo una verdad en la que crean, sino que la acomodan de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Bueno, pero aquí es muy, fíjate lo que acaba de decir Germán, es muy importante. O sea, podemos decir entonces, porque nosotros toda la vida hemos visto a Sócrates como el héroe, ¿no? O sea, para nosotros Sócrates es el Superman de la filosofía, por así decirlo. Pero hay que rescatar a los sofistas. O sea, es decir, ¿puede que Protágoras tuviera razón sobre Sócrates? Bueno, los sofistas, muchos los defienden porque... No, muchísimos defienden a los sofistas porque al fin y al cabo, ¿qué somos, Germán, Alejandro, tú y yo? Pues somos sofistas, no andamos ahí dando clases gratis. Sí, no, tiene mucho sentido lo que están comentando acá los compañeros. Tiene más sentido, de hecho, o sea, porque la idea es sí responder eso, pues, ¿no? Si la virtud se puede enseñar o ya se trae, y nos acaban de dar un panorama bastante amplio. Sócrates no miente y él acepta que Protágoras es un chingón, pues, ¿no? Digo, no sé si está ironizando todo el tiempo, pero habla muy bien de Protágoras, o sea, lo tiene como un gran maestro y
Acuérdate que el diálogo comienza hablando Sócrates y un amigo. ¿Quién es el amigo? Sepa la chinga, o sea, no sabes. Gracias por venir. ¿Quién es el amigo? No sé, pero le dice, estoy muy contento, estoy muy emocionado porque acabo de conocer a un gran sabio. Algo así le dice, ¿no? Yo no recuerdo las palabras exactas, pero le dice un gran sabio. Y entonces habla de Protágoras muy bien, con alguien, o sea, ya fuera del diálogo, ¿me explico? Entonces quiere decir que no está ironizando. Hay un sector, Alejandro, Esteban y Germán, hay un sector de la modernidad que cree que nuestros males están ahí en el relativismo. De hecho, creen que ahí está, en la película de los dos papas, una de las quejas del Papa Ratzinger es ese, ¿no es cierto? Que le dice, el occidente pasa por un relativismo, todo está permitido, todo es válido, cada quien piensa lo que quiere. Bueno, es que hay que decir que en la antigua Grecia, filosóficamente, la beta de Sócrates con Platón, Aristóteles y todos los que le siguen derrotan, por así decirlo, históricamente, filosóficamente, a los sofistas. No será sino hasta, por así decirlo, la posmodernidad, ¿no? Y también a partir de a lo mejor ciertas ideas, incluso pues nietzscheanas, que se va a retomar otra vez la idea de los sofistas. Y entonces eso es una filosofía que, bueno, ya... ¿Con quién? ¿Hay alguien en específico que los reinterpreta? Yo... bueno, sí se va a retomar toda la idea de no hay verdad a partir de la posmodernidad, ¿no? Lyotard y demás. Pero yo considero que la semilla ya está en Nietzsche. En Nietzsche, ¿verdad? No, aquí no sé qué opina Alejandro sobre esto, pero yo considero que la semilla ya está en Nietzsche porque precisamente no sé, suponiendo en Genealogía de la Moral, me parece un ejemplo de los más claros. Precisamente lo que cuando rastrea a él el origen de bueno y malo tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la autoafirmación de alguien que es más, se ve a sí mismo como mejor, superior, que domina al resto. Y entonces el origen de las palabras bueno y malo, que rastrean varios idiomas, provienen precisamente de las clases aristocráticas, ¿no? Aquellos que dominan. Y la palabra malo deriva como una negación, ¿no? De ello mismo. Y ahí, cuando también explora cómo es que las palabras pueden mudar su significado pero conservar sus potencias morales, está precisamente en juego también eso, ¿no? Es decir, parece que diluye toda la idea de la posibilidad de un eidos universal, de una relación incluso entre la palabra y la idea, ¿no? Como si tuviera un vínculo necesario. Hace una crítica al lenguaje Nietzsche, ¿verdad? Hay quien dijo que Nietzsche abre las puertas del pragmatismo y vinieron otros neopragmatistas que podría entrar, ¿no? Digo, ustedes ya me dirán, ¿no? ¿Es pragmático entonces? Viene de ahí Derrida, viene Deleuze, vienen varios ahí, ¿no es cierto? Pero, digo, pareciera que nos desviamos, nos salimos, pero no. Vamos en camino, pero me gusta que divaguemos. Aquí me acordé ahorita precisamente que dice Derrida, no hay nada fuera del texto. Así lo y yo también lo creo, ¿eh? O sea, estoy junto con la afirmación de Derrida, o sea, no hay nada fuera del texto, pero... Del lenguaje, pues, ajá. Sí, bueno, ya sabemos a lo que se refiere, ¿no? Pero, no quiero decir más cosas porque luego nos vamos a tener que explicar quién era Derrida y va a haber un desastre mundial aquí, pero a ver, Alejandro... Bueno, Alejandro que conoce más a Nietzsche, yo creo que esta frase de Nietzsche... Hasta se parece, ¿no? Como que quiere desarrollar el bigote, ¿eh? Te falta poquito más, pero casi eres Nietzsche. Sí. Esta frase de no hay hechos, solo interpretaciones, ¿está conectada con lo que estamos hablando, Alejandro? Probablemente sí. Fíjense, lo que también me viene un poco a la cabeza, a mí me gusta mucho Hegel, ¿no? Creo que también, por una parte lo que comenta Germán tiene mucho sentido en la lógica de decir, bueno, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? Lo que finalmente se va representando en cuanto a la gente que tiene el poder en su momento, ¿no? Que finalmente si tú, no sé, hay incongruencias
tremendamente raras, ¿no? Inclusive en la religión católica, por ejemplo, antes pintaban a los santos con cuernos, ¿no? Y a las imágenes así como de deidades, ¿no? Y ahora se pinta un ser con cuernos y dice, no, es totalmente lo opuesto, ¿no? O sea, dentro de una misma costumbre que podría ser conservadora o no, existe esta contrariedad en el pensamiento, existe esta noción que al mismo tiempo va modificando los valores y los aspectos de lo que podría ser bueno o malo, ¿no? En ese sentido, pues habría como que señalar... ¿Transmutación de los valores? Perdón, ¿va por ahí o qué? Pues podría ser como un proceso, ¿no? Pero fíjense, esta transmutación de valores, que lo bueno se hace malo y lo malo se hace bueno, que podría tener una pauta mucho más evolucionada, a mi sentido, que se tradujera como un juicio estético en vez de un juicio moral. Pues finalmente, si nosotros ponemos a Hegel a colación, también estaremos hablando que a través de estos procesos en los cuales se define la virtud, hablando del aspecto de ser virtuoso en cuanto a lo bueno, pues iría representando la noción del desarrollo de la historia a través de la lógica de planteamiento de la autoconciencia de Hegel. Es decir, que las etapas de la historia y los fundamentos que se dan en una contradicción temporal con otra, lo que van concibiendo es una evolución en el pensamiento de la historia del hombre que en una última instancia, al menos en función de Hegel, nos llegaría a representar la autoconciencia del espíritu absoluto, o una autoconciencia donde se podría alcanzar esta universalidad en los planteamientos y esta universalidad en los actos. Que bueno, si se percibe como que esta universalidad en los planteamientos podría representar la unificación de todo como un espíritu absoluto panteísta tipo Spinoza, como podría representarse con Hegel, pues en ese sentido todos los actuares de los hombres podrían ser virtuosamente positivos o buenos. ¿Por qué? Porque estarían cumpliendo con esta lógica del desplazamiento de la historia en un sentido del desarrollo de la misma, ¿no? Brutal, Alejandro, brutal, ¿eh? O sea, ya nos metió la fenomenología del espíritu de Hegel aquí. Ibas a decir, ya nos metió el virote. Ya nos metió... No, es que eres tan así que pensé que ibas a decirlo. No, ya me estoy controlando ya, porque luego ya aquí como estamos sacando toda la cartera, todos los naipes, y luego vamos a hablar si hay gente allá que no entendió lo que dijo Alejandro, pues déjenme decirles que yo tampoco. No es cierto, está jugando, pero discúlpenos, gente, si de repente hablamos de cosas y no... Yo sé que están acostumbrados a que seamos muy claros, pero aquí nos encontramos 4 y entonces obviamente se sale la baraja, ¿no? Porque si no, luego ahorita vamos a hablar de la crítica de la razón pura de Kant y vamos a empezar a visualizar las cosas donde Kant empieza a decir que las cosas que vemos son diferentes para cada átomo. O sea, átomo quiere decir individuo en griego, ¿no? O sea, entonces, si nos empezamos a meter en esas cosas en el que cada quien tiene su universo muy particular según Kant y que la percepción de las cosas es muy subjetiva. Yo más bien quiero seguir acá para no perdernos con lo que menciona Alejandro, no en Hegel, porque yo nunca he leído a Hegel, pero cuando empezó a hablar de Nietzsche y la transmutación, los tiempos, todo, hoy día hay una crítica, si lo traemos a la modernidad, ¿no? Digo, pues siempre utilizando el ejemplo de actual cómo vivimos, ¿no? Cómo se está percibiendo la modernidad. Hace rato allá abajo hablábamos, Esteban, tú y yo, probablemente antes de que llegara Alejandro, de cómo ciertos valores todavía están arraigados que son propios del cristianismo, ¿no? En mí, por ejemplo, o en mucha gente, ¿no? O sea, es decir, no logramos todavía una creación de valores propios. Alejandro, seguimos cargando con ese lastre del cristianismo, podemos decir. Pues de manera personal creo que sí, ¿no? O sea, que no todo es negativo o positivo. Creo que lo ideal o lo interesante sería, al menos dentro de esta posibilidad temporal que tenemos como seres humanos de 100 años de vida, ya estamos hablando de un promedio, un pronóstico positivo, pues al menos sí poder tener esta capacidad de poder discernir más allá de los planteamientos fíjense lo que estábamos hablando en un principio probablemente, ¿no?
O sea, el que es virtuoso es porque obra dentro de los cánones que se están estipulando como que es lo bueno, ¿no? Entonces, si tú te enseñan a tener esta virtud, a ser virtuoso dentro de una sociedad cuyos valores de lo que es bueno se representan de tal o cual forma. Están establecidos, ¿ah? Están establecidos. Si tú lo logras, eso estaría hablando que la virtud es enseñable, ¿no? Pero en este sentido también, creo que sería una virtud de alguna u otra forma, pues, un poco más débil, ¿no? Al aspecto en el cual tú pudieras ser realmente capaz de romper con estos cánones que te insinuaron y te determinaron a que fueras y actuaras de cierta forma y pudieras finalmente generar un juicio, pues más abierto, ¿no? Más libre. Que lograrlo, Es lo que te iba a preguntar, ¿se puede, es difícil, Alejandro? es muy, muy difícil. O sea, a pesar de que yo diga estas y otras cosas, de repente yo me doy de unos topes tremendos que digo, híjole, ¿y cómo me quito esto sin tener que ir precisamente a una terapia psicológica, ¿no? Para poder modificar un planteamiento que racionalmente lo considero errado, ¿no? Pero en la práctica no lo puedo realizar y en el mismo sentido, de manera sentimental, me genera un dolor y una afección tremenda, Sí. ¿no? Entonces, Y pues sí, de repente... al grado de que nos genera patologías. Pues podría ser, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé, sí hay algunos temas, ¿no? Ahí ligados con pues por ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿no? Que finalmente creo que es el tema de lo que estaban hablando y estábamos hablando cuando me acerqué a ustedes y coincidimos, sobre algunos aspectos, ¿no? De una moral conservadora, de un contexto al cual pertenecemos, que racionalmente de pronto uno dice, pues no tiene mucho sentido que seamos de esa u otra forma, ¿no? Pero emocionalmente, también por cómo hemos sido educados, finalmente no somos capaces de transgredir hasta un último punto esa incongruencia racional por las matices emocionales que nos genera o simplemente el miedo a que haya una repercusión por lo bueno establecido a través de la Constitución del Estado, las leyes y las normas que finalmente nos... La monogamia, por ejemplo. La monogamia, sí, la monogamia, estamos hablando también de eso este estamos libro hablando, sí. Sí. ¿Cómo se llama? De Lolita. De Lolita. ¿No? Porque de repente, oye, o sea, ¿qué sentido tiene, no? Que tienes, no sé, ahorita por ejemplo mi novia tiene 6, 7 años menos, ¿no? Pero imagínense, yo tenía 20 años y ella tenía 13, y ahí ¿qué? ¿Es malo, no? O sea, yo sería el diablo, ¿no? O sea, de ese tipo de cuestiones que de repente uno dice, a ver, ¿dónde está la lógica, el planteamiento? Que no lo encontramos, pero sí sabemos que haciendo una introspección, la cultura y la sociedad lo que nos ha enseñado es que no podemos romper del todo con ese tipo de planteamientos, ¿no? Qué susto me acaba de sacar, Alejandro, cuando dijo, mi novia tiene 6 o 7 años. Dije, qué bárbaro. Nos va a caer ahorita la fiscalía. Pero con respecto a lo que acabas de decir, Alejandro, y bueno, esto se los aviento a la mesa, hay dos cosas muy importantes. Si en este momento tú ya andabas sacando a Lacan y todo el... Aguanta. No, Lacan no lo mencionó. No, es que las patologías... Es que Michel Foucault trató sobre el desarrollo de patologías en el individuo debido también a cierta coerción social, ¿no es cierto? O sea, de acuerdo, pero ahí va, se las voy a lanzar esta. Como realmente acaban de decir ahorita, si ahorita le preguntamos a cualquier individuo, sea incluso un ateo, sea quien sea, ¿qué es ser virtuoso? A que de una u otra forma sale uno de los 10 mandamientos por lo menos. ¿De qué? ¿De hablar de virtudes? Ajá. No creo, güey. ¿Cómo no? ¿Los mandamientos? A ver, por ejemplo, yo ¿Cuáles son los pienso que mandamientos, podríamos como güey? romperlo. Fíjate, ese de no matarás. Ajá. Bueno, no sé qué virtud, pero imagínate que estás en una guerra, en un aspecto, ¿no? En el cual, pues esté tu vida en peligro o la vida de una persona y tú vayas y mates a alguien, ¿no? O sea, en función del contexto podría representarse ese planteamiento como que es virtuoso o es un héroe o hizo las cosas de manera positiva, ¿no? Porque salvó a X o Y persona, ¿no? Pero si lo mudamos a otro contexto, el mismo acto podría ser un acto negativo, ¿no? Dentro de un mandamiento como este de los 10 mandamientos. Exacto, es Lo que subjetivo. quiere decir, Esteban, es que... Creo que lo que quiere decir Esteban es que de algún otro modo vamos a jalar el repertorio del cristianismo a la hora de juzgar, ¿no? Exacto, Germán. O sea, por más
Por eso le preguntaba yo ateos, hace que rato, nos güey, podamos... si teníamos todavía el cristianismo incrustado. Claro. Porque vivimos bajo esas leyes. Por supuesto, Yair, porque no es solamente el cristianismo, es también el judaísmo y es también el islamismo, porque la filosofía es universal, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces no hay quien se escape de esto. Entonces, si aunque nosotros quisiéramos de repente decir, yo no soy más católico, no soy más cristiano, no soy más judío, no soy más lo que tú quieras, ¿hay alguna repercusión ahí? Algo que se quedó en tu inconsciente, en tu cerebro, que te dice, lo virtuoso es actuar de tal manera que... Y yo no sé, y por eso dije, yo no me sé las otras religiones, si no las he estudiado, pero algo te va a salir del cristianismo. Claro, a ver, ahí va una pregunta para cualquiera. Yo a lo que veo, a lo que interpreto a Sócrates, por ejemplo en Gorgias, le trata de decir a Gorgias que una persona que hace algo malo se corrompe su alma. Aunque no sea castigado el acto, dentro de su ser, en su alma, en alguna parte se va a corromper. El ejemplo que da Alejandro es muy bueno porque entonces en cierta situación no voy a ser castigado por matar a alguien. Al contrario, voy a ser laureado, ¿no es verdad? Pero entonces Sócrates viene y nos diría, a lo que yo interpreto, a lo mejor me equivoco, nos diría, aún así esa persona que ha asesinado a alguien en la guerra sabe que mató a alguien y en su alma va a llevar algún tipo de grieta, vamos, va a corromper su alma con ese acto. ¿Será que a nivel, claro, porque ellos concebían y creían mucho en esas cuestiones del alma y que había algo más, pues, ¿no? ¿Será, güey, que una persona en la guerra mata a alguien y aunque no va a ser castigado y va a ser aplaudido, ¿no? Los militares de Estados Unidos que vienen de Irak y todo, ¿no? Pero tal vez Sócrates nos diría, finalmente sí mató a alguien y aunque la situación le dio permiso, en su alma lleva cierto grado de culpa. ¿Será que por eso muchos militares, Alejandro, o exmilitares, no logran superar esos traumas y viven traumados ya cuando están acá? Mira, fíjate, por ejemplo, andaba viendo algunos tipos de virtudes, ¿no? Y hay uno precisamente con este tema, que es la fortaleza, ¿no? La fortaleza es una virtud. Y por otra parte está la caridad, ¿no? Que en ese sentido yo digo, bueno, podrían ser virtudes opuestas, o eres fuerte, o tienes fortaleza, o eres caritativo. ¿Por qué lo digo, no? Porque probablemente, al menos es mi perspectiva, mi lógica, si uno es caritativo, de alguna u otra forma es porque cede ante el dolor de otra persona, y en ese sentido se muestra una debilidad, débil, ¿no? Y si uno no es caritativo, a pesar del dolor que pueda generar otro individuo sufriendo, y tú no eres caritativo, estarías generando un tipo de fortaleza, ¿no? O sea, son como dos virtudes que se contraponen. Pero se contraponen, ¿no? O no sé si entiendo correctamente o no la caridad o la fortaleza, pero ¿ustedes qué opinan, no? En este sentido. Nietzsche es el que marca como debilidad la compasión, ¿no es cierto? Sí, lo marca como una compasión y una enfermedad, ¿no? Donde precisamente lo que se ha enseñado es que, bueno, ¿qué hace la religión o las costumbres judeocristianas? Que el que es débil, ¿no? El que sufre, el que no es fuerte, el que está enfermo, es el que importa más, ¿no? O sea, el reino de los cielos será para los débiles, ¿no? Para los enfermos. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Quieres que el reino de los cielos, hablando de un aspecto evolutivo, sea el reino de los débiles? ¿No? O sea, pues, finalmente, yo no quiero estar en el reino de los cielos y voy a estar rodeado de débiles, ¿no? Porque yo no quiero ser un león entre un montón de ovejas, yo quiero ser un león entre los leones, ¿no? Entonces Alejandro, esta modernidad o posmodernidad, como queramos llamarlo, que se caracteriza por ser una cultura de sensibilidad ante los demás seres vivos, todos los seres vivos. Un animal, tú le pateas el culo a un perro ahorita y vas a ser sometido por alguien. Estamos ante una sociedad hipersensible que marcaría esa debilidad, Alejandro. Pues pienso que sí podría ser debilidad en un sentido, pero bueno, también depende en qué momento de la historia estemos, ¿no? O sea, porque a mí me dices, y aunque esté hablando de esto, ¿no? Fortaleza y caridad. A mí me causa dolor lastimar un animal y no lo hago por lo mismo, ¿no? Y ahí estoy siendo caritativo, pero al mismo tiempo estoy siendo débil, ¿no? Y no por eso, porque busque la virtud, voy a hacer un juicio simplemente por
autoentenderme, ¿no? O demostrarme a mí mismo de que puedo ser fuerte sin ser débil y caritativo, ¿no? Entonces, quién sabe, o sea, les digo que depende, pienso, también del contexto, ¿no? Y de las situaciones. O sea, no es lo mismo lastimar o proteger a un perro, a una familia de un perro salvaje o de un lobo y matarlo, ¿no? A que esté un lobo y tú lo mates para cazar, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones también del contexto, pues creo que romperían con esta noción universal de lo que se ha planteado como lo bueno, lo malo, ¿no? Las virtudes universales sobre las cuales pues hemos especulado mucho, ¿no? Y en ese sentido somos un campo de batalla, Alejandro. Creo que Nietzsche fue el que dijo eso, ¿no? Por ejemplo, yo a veces que vienen aquí al café, que seguido vienen personas a pedirte dinero o limosna, pues, ¿no? A veces les das, pero a veces decimos, no. Y ¿te acuerdas que una vez un güey nos dijo, dame un cigarro, güey, ¿no? Y le dije, no. ¿Sí te acuerdas o no? Sí. Pero me costó. Haberle negado el cigarro me costó como si hubiera una culpa moral interna que me hubiera golpeteado un poco y me hizo sentir un poco mal de que le negué el cigarro, ¿sabes? O que le niegas la limosna. Debilidad, dice Alejandro, nos diría Nietzsche, ¿no es cierto? Me parece que tiene sentido porque hay cierta debilidad. Yo creo que eso es una escuela cristiana, yo creo que esos son los valores cristianos que nos someten o nos dominan, ¿no, Germán? Quizás ahí pueda complementarse un poco con Hobbes, ¿no? ¿Con quién? Con Hobbes. Okay. Con Thomas Hobbes, que de algún modo sacando a todos aquí. Lo que pasa es que hay un punto interesante. Están en su tumba así de hijos del... La gente que nos está viendo dice, ahora sí se alocaron estos vatos. ¿Qué nos dice el Bueno, tiene que ver con el tema del egoísmo humano. Que a final de cuentas, por ejemplo, dice que si alguien da caridad, limosna o algún otro tipo de situación, al final de cuentas obedece un egoísmo, porque lo haces motivado por la sensación interna y por aliviar ese malestar. O sea, llega el niño acá con su caja de chicles y tú dices, ay, te conmueves y pobrecito. Al final de cuentas le estás dando la moneda para sentirte bien tú. Sí. Para aliviar esa... Hay un egoísmo implícito, ¿verdad? Déjame decir de dónde sale eso. Eso lo trató Baudelaire, no, me encanta Baudelaire. Espérate, de Baudelaire. Adam Smith también. Lo dijo en una sola frase. ¿Quién? Adam Smith, el padre del capitalismo, del liberalismo económico. No, el liberalismo clásico, ¿verdad? Pero yo estaba hablando de... Ay, se me olvidó. ¿Cómo si es mi ídolo? Del perro, no. Max Stirner, ¿no? Diógenes, el perro. Diógenes, perdóname, Diógenes. El perro, porque la palabra cínico en griego significaba perro. Perro. Ya lo dijo Diógenes cuando le preguntaron ¿por qué la gente le da dinero a los pobres y no a los filósofos? Y Diógenes contesta, porque la gente podrá verse pobre y miserable, pero nunca sabia. O sea, que eso responde a lo que está un poco diciendo Germán, que finalmente piensas en ti a priori, ¿no? Tú eres la prioridad cuando le das a alguien, ¿es verdad? No le das a un filósofo porque nunca te vas a ver como... Pero sí es más probable que quedes como un miserable, ¿no? Claro, eso es lo que dice Diógenes. Sí. El rato con nuestra canastita de... Le doy un argumento, se me da una moneda. ¿Así decía o qué? No, pero es un ejemplo. Es un ejemplo. O sea, si yo te digo algo que te va a hacer... Ahora sí, como Carlos Muñoz, güey. Si yo te doy un consejo millonario, ¿me das una lana? O sea... Digo, pero acá sería un consejo de sabiduría, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que somos un campo de batalla. Yo creo que hay una lucha interna entre a veces lo que quiero ser o lo que debo, el deber, ¿no es cierto? El deber que nos... O sea, debes darle una limosna. A veces sentimos un deber, güey, ¿no? Sí. Como dale algo, ¿no? Sí. Pero a veces le dices que no y hay un sentimiento ahí que se contrapone. Pero regresando a Protágoras o los sofistas, si tú le das esa moneda, ¿eres virtuoso? Es decir, no eres. ¿Te sientes virtuoso? Dependiendo del contexto, como dice... Sí, es que estaría, o sea, la fortaleza o la caridad, como dos virtudes diferentes. O sea, podría ser virtud fuerte o virtud caritativa, ¿no? Y si eres una... no puede ser la otra, entonces no eres virtuoso o eres virtuoso sí, virtuoso no, o ¿dónde está esa contradicción? Y luchar contra eso, entonces buscar una congruencia
es poco menos que imposible, ¿no? Estamos determinados, ¿no? Por la cultura, ¿no, Alejandro? Sí, pues ahí entramos dentro de las aporías, ¿no? Que cómo se resuelve esa aporía. Pues bueno, tal vez con lo que hemos visto un poco de que el lenguaje nos está alejando de la realidad, ¿no? Y al momento de abstraernos de la realidad y no ver los casos en específico, con un juicio justo de la razón, que pienso que se logra a través de una formación filosófica, reflexiva, autorreflexiva, pues creo que el obrar, ¿no? Estaría, si se hablara de universales, siendo un tanto incongruente y difícil de posicionar, ¿no? ¿Sirve de algo, compañeros, justo. entonces el ejercicio del pensamiento crítico, la reflexión en las escuelas, nos rescata de algo? ¿De esto que estamos hablando? Al menos lo hace un poco más fino, ¿no? Diríamos, sí, no hace que te vayas con la primera cosa que crees. Ok. Diríamos, hay un ejercicio de reflexión, te detienes y ya puedes pensar algo. Que curiosamente, bueno, rescatando lo que acaba de decir Alejandro, tenemos pues la ética de la virtud de Aristóteles, que es, bueno, dices, entre débil, fuerte. El término medio, ¿verdad? El término medio. Un término claro. medio entre los extremos. Ah, mira, Bueno. para rematar, remató con eso Germán, porque ya nos vamos, ya casi ¿Ya nos nos vamos. vamos? No, pero Ah. adelante, vas a decir algo, adelante. No, ciertamente lo que dijo Germán es el punto del medio contemporáneo de Siddhartha Gautama, qué raro, ¿va? Aristóteles y Buda, pero los dos decían la misma cosa, o sea, ni tenses demasiado la cuerda porque la rompes, ni la dejes demasiado floja porque no suena, ¿no? Pero volviendo aquí al caso de, para irnos y no dejar así como el diálogo al aire, pues, porque hablamos de muchas cosas muy importantes y muy interesantes, por cierto, sacamos toda la baraja. Yo estoy un poco de acuerdo con Sócrates. No sé, no porque sea Sócrates y por defenderlo, ¿no? No sé los demás si estén más de acuerdo con Protágoras, pero siento que sí hay algo en el ser humano que sale, no quiero decir propiamente la virtud, pero que la mayéutica es una buena forma de hacerlo salir, de hacerlo brotar. Pero tratar de enseñarle al ser humano algo que en esencia, en su physis, como dijeron los griegos, no es un poco imposible, ¿no? Que es lo que afirma Protágoras, que decía, la virtud se puede enseñar. Y yo digo, o sea, estoy de acuerdo con Sócrates, no. La virtud no se puede enseñar. Bueno, yo creo que la reflexión, las preguntas, todo eso nos abre el campo de posibilidades, como diría acá Germán, y nos amplía el panorama, por lo menos nos hace seres pensantes en ese sentido, y hay que llevarla a las escuelas. ¿Dónde, Alejandro, en dónde es donde Nietzsche, que yo no me considero conocedor de Nietzsche, pero ¿dónde es donde trata, en la genealogía de la moral, es donde mete la parte estética en lo moral? Donde hace ese juicio de que le damos... ¿Cierto? Ay, la verdad, les voy a mentir si les digo dónde está. Creo que es en la Gaia Ciencia. Fíjense, Tal vez en todas sus obras. Tiene viene. de lo bello y lo sublime, ¿no? Tiene un comparativo. A ver, Cierto, es también. más, ahorita les respondo. Es que a hay veces que Nietzsche llega a ser, repite ciertas cosas en ¿En los libros o qué? los libros, sí. Digo, ya ves cómo comienza el anticristo, que tú dices, ay Dios, espérate tantito. Bueno, a ver qué me quiero llevar esa referencia antes de que se termine el programa para echarle una revisada. ¿Tienes algo más que decir, Esteban? Yo no, yo No, yo pues esperando el dato, pero agradecerle mucho a Germán y a Alejandro, que ya le habíamos pedido a Germán que se trajera un micro para que participara con nosotros. sí. Creo que esto se nutre, a lo mejor decirle a nuestro público que a lo mejor nos excedimos un poquito en el lenguaje y en los autores. A lo mejor hay gente que nos escucha que sí está empapada de la filosofía y hay gente que le está entrando. Entonces, si de repente nos fuimos muy largos, pues ahí disculparán. Pero creo que es todo. Les dejamos el dato para después, Alejandro.
Sí, ¿verdad? Sí, no lo tengo a la mano, pero bueno. Bueno, pero ahí está. Fíjate, si no, con Diego Sánchez Meca hay un libro donde hace citas y haría alusión, ¿no? De dónde puede encontrarse un poco de este tema. Se llama La experiencia dionisíaca del mundo, algo así. Entonces ahí hace un recorrido estético de la obra de Nietzsche y tal vez podría en ese sentido encontrarse dónde está el vínculo, ¿no? De dónde está esta parte, que no me acuerdo la verdad dónde está, tiene tanto texto que... Va muy bien, pues gracias Alejandro. Ya me había topado Alejandro alguna vez en la estación y le había comentado a ver si algún día nos acompaña en el programa y mira, hoy coincidimos, ¿no? Hoy coincidimos y Germán también. Pues, me ha encantado. Sí, a mí también. Gracias a todos por estar, la gente que está ahí siempre al pie viendo los programas, aunque no es mucha gente, pero ahí está la gente. Y bueno, a mí me rescatan estos ratos y nada más. Nos vemos pronto con otro. Gracias Germán, gracias Alejandro. Él es Agustín Laje, yo soy Gloria Álvarez y nos vemos en otro programa de Sepa la Bola. Esto fue Sepa la Bola por La Exquisita Radio.